Y llegó la hora de nuestro próximo panel. Les voy a dejar un video para que puedan ver quiénes van a ser los líderes que hoy nos acompañan y nos van a dejar su visión de cómo ven el futuro cercano. Muchas gracias. How do we make decisions when the world is changing faster than we can process? There is no manual, but there is experience. There is vision. And there are questions worth asking out loud. Bueno, voy a presentarlos. Ellas son Lorena Tancore, catedrática biotecnológica en la Universidad Ort. Él es Víctor Valle, ex CEO de Google Argentina. Y Marcelo Abreu, gerente de innovación de Antel. Este panel tiene el nombre que es Decidir sin tener todas las respuestas. Ese va a ser el tema que vamos a explorar, cada uno desde su disciplina y desde lo que nos puedan compartir. Si te parece, Lorena, me encantaría empezar con vos. ¿Qué te enseñó la investigación científica sobre convivir con la incertidumbre? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Qué me enseñó? Me enseñó eso, a convivir con la incertidumbre. La incertidumbre es algo inherente al trabajo de un científico. Es lo que nos permite formular nuevas preguntas, nos permite avanzar en la investigación. De hecho, es parte fundamental para que nosotros podamos empujar un poquito las barreras del conocimiento, ¿no? y aportar conocimiento. Es inherente a nuestro trabajo. Yo siempre les digo a los chicos cuando se acercan a que los motiva a integrarse al grupo de investigación, que de los 5 días de la semana, 4 y medio van a ser fracasos, ¿no? Pero es ese camino hasta que nosotros trabajamos postulando hipótesis y experimentando para llegar a una conclusión, ¿no? Es ese camino de los fracasos, de la sumatoria de fracasos, que nos hace conocer, nos da respuestas, nos hace reformular hipótesis. Hay algo que la investigación científica nos hace ser un poquito humildes, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, esto debe ser así, vamos a intentar demostrarlo, y una y otra vez la evidencia nos demuestra que estamos equivocados, ¿no? Entonces, siempre tenemos que aprender a convivir con ella y entender que es fundamental para poder tener un éxito, ¿no? Y no es solo de la investigación científica, sino también en la innovación en ciencia, ¿no? El camino al desarrollo de nuevos productos que integran investigación, de tecnologías profundas, de nuevos fármacos, de nuevos medicamentos, nuevos dispositivos médicos, etc. Por ejemplo, incluyen etapas de gran incertidumbre, ¿no? De saber si se va a llegar a ese producto. Víctor, en tu caso has hablado mucho de las nuevas habilidades que requiere este nuevo mundo que estamos viviendo. Has hablado mucho de las habilidades blandas, que por lo general son las que menos ensayamos cuando estamos formándonos en una universidad, en un colegio. ¿Cuál podría ser un buen trabajo para desarrollar habilidades blandas o cuáles te parecen que son las más necesarias hoy? Bueno, estuve durante la mañana, entonces por ahí me gustaría hacer un poquito de zoom out de la pregunta. Yo estoy con un emprendimiento propio que se llama Piper AI, y así que estoy en un momento de incertidumbre, súper contento, pero entonces estoy experimentando mucho de esto que vos me estabas preguntando. Y escuché mucho la charla, sobre todo me gustó mucho la visión más optimista que tenía Jorge de Tesla. Y me parece que la IA es una invitación a preguntarnos quiénes somos como humanos, o sea, qué es lo que es valioso a nosotros como humanos. Porque
si nosotros nos definimos y restringimos la definición de qué es humano a puramente lo que hacemos como trabajo, sí, probablemente muchas de las cosas la haga la IA, ¿no? Entonces, nosotros somos mucho más que la máquina y siempre vamos a ser mucho más que la máquina, porque la parte de la inteligencia que la máquina reemplaza es la parte racional, pero toda la parte de la inteligencia más intuitiva, y ahí voy atando con el tema de las habilidades, la máquina no la reemplaza. Te doy un ejemplo. Yo la semana pasada fui a Alemania a trabajar con un cliente y nos invitaron después del trabajo a ir a hacer un trekking por la Selva Negra. Yo no había estado en ese tipo de selva, es una selva que no existe acá en Sudamérica, porque es como más baja, pero árboles muy grandes, como mucha fuerza. Y yo me sentía maravillado de lo que veía. Realmente era una cosa como que superaba mi capacidad de entendimiento, esa belleza que yo estaba viendo. Y ese tipo de conocimiento es propiamente humano. La máquina nunca va a poder ver lo que yo vi. Me pasa mucho también que cuando estoy con los clientes que hacemos entrevistas y corremos las entrevistas con IA, buenísimo, pero después te das cuenta que la IA no vio lo que vos viste. Y no es un tema de los microgestos, no, hay una cosa de sentir a la otra persona que la IA no llega a intuir. Entonces, todo lo que es el conocimiento más intuitivo, y ahí voy a las habilidades, que es pensamiento crítico, creatividad, la capacidad de entender la esencia de las cosas, ¿no? Yo los veo a ustedes tres y puedo entender, no conocer realmente, pero la esencia de quién sos vos. Y eso la máquina ve datos, no ve la esencia. Y después, a partir de las esencias que uno va conociendo, abstraer y crear una cosa totalmente nueva. Entonces, bueno, creo que en ese lugar nos tenemos que ir todos a ir colocando y es una invitación a salir de la zona de confort en los trabajos. O sea, si tu trabajo es repetir procesos en forma mecánica, no, bueno, estás en riesgo. Ahora, si tu trabajo es realmente ser el auditor de tu rol y ver qué más yo puedo aportar con mi creatividad, con mi pensamiento crítico, trabajando junto con otros, siendo empático con otros, ahí hay una posibilidad muy fuerte de crear mucho valor en cualquier empresa. Marcelo, hoy la mayoría de los lenguajes que usamos están muy centrados en ciertas culturas, ciertas miradas. ¿Por qué te parece que es importante desarrollar uno propio local? Bueno, primero que nada, buen día, muchas gracias por la invitación. Creo que eso aplica a varios órdenes de la persona humana, ¿no? Un jugador de fútbol que se entrena en Uruguay va a jugar a Europa y tiene un proceso de adaptación. Creo que los grandes modelos que hoy se hablaba más temprano, donde se invierten cientos de millones de dólares, están entrenados en base a datos globales, por lo cual tienen como un sesgo o una personalización más global. Creo que como todos los órdenes de la vida es importante tener una adecuación de esos modelos y para eso es importante tener una cierta capacidad de entrenamiento de esos modelos. Como dijimos durante todo el día, la inteligencia artificial se entrena en base a datos y si los datos son globales, las respuestas van a ser globales. Para tener datos más cercanos a la realidad de cada región, de cada país, es muy importante y es muy útil y es mucho más productivo contar con datos locales y entrenar, tomar esos modelos globales y adecuarlos a la zona donde uno trabaja, a la zona de trabajo, decimos los ingenieros, donde uno va a desarrollar esa solución. Si no, tendríamos respuestas capaz no del todo adecuadas a las situaciones que se plantean. De la misma forma que el jugador de fútbol que hoy está jugando en Nacional, mañana va a jugar al Real Madrid y se le va a complicar un poco, va a tener un periodo de adaptación. Bueno, ¿por qué? Porque los datos son distintos, la personalidad es distinta, el tipo de juego, bueno, esos mismos valores, esos mismos sabores son los que requieren una adecuación local. Para las soluciones que se basan en inteligencia artificial, tanto para la vertical de salud como para la de transporte, necesita datos locales para entender cuál es la realidad. Creo que en todos los órdenes de los trabajos y de la vida es importante tener localidad. Y ahí es donde radica la importancia de la soberanía de los datos, la importancia del cuidado de los datos, porque los datos locales son los que dan ese tono regional a los modelos cuando se entrenan localmente. Hoy, ¿cuáles son los países dominantes y qué estás viendo desde la región que se está haciendo para avanzar en esto? Bueno, creo que el advenimiento de los data centers locales de inteligencia artificial con inferencias más cercanas a los países donde se resguardan los datos, donde existe reglamentación que permite tener esa soberanía de los datos, son lo que se está viendo, ¿no? Los modelos globales, como decíamos, a nivel mundial son muy conocidos, Anthropic, OpenAI, son los que entrenan modelos globales, y después empresas locales que brindan servicios, en nuestro caso Antel, pero existen en la región otras soluciones, permiten el almacenamiento de los datos y permite con infraestructura local generar esos modelos locales o esas versiones locales de los modelos que son
al final del día lo que se utiliza, lo que termina siendo más óptimo. Lorena, en tu caso, la biotecnología, que es tu disciplina, tiene el potencial de cambiar desde la salud, la medicina, la alimentación, casi todas las aristas de nuestras vidas. ¿Qué cambios te parece que podemos llegar a ver tal vez en los próximos años que todavía no somos conscientes? Dificilísima la pregunta. Imposible anticiparse. Un poco, después de haber escuchado los dos speakers anteriores, ¿no? Que no sabemos, que la velocidad del cambio es tan enorme, no sabemos qué es lo que se viene. Pero sí que es verdad que la biotecnología es transversal a un montón de disciplinas, que hay tendencias que se están viendo, la inteligencia artificial. Una cosa que es segura que va a cambiar es la velocidad en la que se establece ese proceso desde la idea a la aplicación, ¿no? Hoy te mencionaba nuestro modus operandi, si se quiere, formular una hipótesis, experimentar y luego tener una conclusión. Bueno, para llegar a ver un impacto en la sociedad, eso se traduce en idea, desarrollo, validación de esa idea y luego la obtención de un producto o un proceso nuevo. En el área de medicina, las tendencias son a codesarrollos, a coterapias, ¿no? Hoy se sabe que algunas terapias funcionan para determinadas enfermedades, pero no son 100% exitosas, y hay mucha evidencia que la inteligencia artificial puede cruzar, ¿no? Y en los próximos tiempos podemos tener la integración de ese conocimiento que impacte en salud humana. Una cosa que es muy importante y vinculado al bienestar humano, es el concepto de una salud que se está manejando desde hace unos años, y es la idea o el conocimiento de que tanto la salud animal como la salud del medio ambiente, si se quiere, impacta directamente en la salud humana. Entonces, todos los avances que veamos en agro, en medio ambiente, en salud veterinaria, también van a impactar significativamente a la salud humana. Desde nuevos fertilizantes de origen biológico, por ejemplo, que reduzcan los fertilizantes químicos, que tengan menos impacto en el medio ambiente, hasta procesos que sean capaces de solucionar problemas de contaminación, también basados en microorganismos, por ejemplo. Todo eso va a generar una sumatoria que va a empujar, digamos, y yo ahí también tengo una visión más positiva, y rescatando criterio también, va a generar un avance también a muchísimos niveles, ¿no? Pero es muy difícil decirte qué cosas vamos a tener, qué productos vamos a tener o qué cambios, ¿no? Víctor, recién me contabas un poco de Piper, se pronuncia Piper Sí. AI. Contanos si querés un poco qué es, y también me interesa que me cuentes sobre esta visión de usar inteligencia artificial con más propósito desde una visión más humana. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a zambullirse de lleno en la adopción de IA, trabajando a varios niveles, con el C-Level, con los boards, con los empleados, desde el punto de vista de Change Management y también desde la parte técnica, y tratando justamente de que el cambio pase en las empresas, ¿no? Ayudando realmente en la transformación con AI de las empresas. Y le queremos dar un enfoque, o le estamos dando un enfoque humanista, ¿no? Entonces, yo creo que hay visiones. A ver, en cierta forma, la IA colisiona, digamos, con nuestra civilización productivista, te diría, ¿no? O sea, ya venimos como de 3 siglos donde lo que más se valora del ser humano es lo que produce. Entonces, ya con eso, como la IA produce, bueno, también produce ahora cognitivamente, hasta hay como un choque. Y tenés estas visiones tremendistas de, bueno, se van a perder los trabajos, no sabemos todavía cómo se va a desarrollar, no está claro. Sí se estaría viendo un impacto más claro, como hablaban antes, en el tema quizás de los juniors, en el corto plazo, pues veremos cómo eso se va encaminando. Pero yo te diría que, si bien la eficiencia y la rentabilidad es el
es necesario para las empresas y es un incentivo lícito para la empresa es mucho más que un generador de rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que vos haces es producir bienes y servicios buenos que contribuyan al bien común. En ese sentido, es muy importante que la empresa, antes de que automáticamente piense cómo voy a reducir la cantidad de empleados, es cómo aumento justamente lo que la empresa puede hacer. O sea, como lo que se llama Opportunity AI, ¿no? Entonces, trabajar mucho primero en encontrar iniciativas en la empresa que transforme, que te puedas... Quizás puede ser que hagas más con lo mismo y haya un impacto en la gente que contratás nueva. Eso podría ser. Eso sí estamos viendo un poquito más de eso, ¿no? Apalancarte en la estructura actual para hacer más. Pero primero mucho foco en eso. Y después también ayudar a las personas en la transición, porque para las personas tampoco es fácil, cuando hay un cambio tan vertiginoso, cambiar un poco también. Yo creo que el trabajo es parte importante de nuestra identidad. Entonces también ayudar justamente en el cambio. Y creo que todo lo que es el upskilling y el reskilling hoy es una responsabilidad muy importante de los directivos de las empresas porque hay un informe que estaba leyendo que decía el 60% de los roles de los que hoy existen van a tener que tener un reskilling en los próximos 3 años, ¿no? Entonces me parece que eso va a cambiar radicalmente la forma que tenemos que hacer las cosas. Cuando los agentes vayan equipando ser las empresas y haciendo cosas, también la de las personas que a esos agentes los controlan, porque vos le podés delegar, digamos, una decisión, pero después tenés que auditarlo. El otro día estaba recorriendo una fábrica en Alemania y tenían un robot que habían puesto para hacer limpieza en la fábrica. Era un cuadrado, no era estos humanoides robotina que se vienen ahora. Y entonces, bueno, estaba el robot haciendo, pero había un humano que lo iba siguiendo. Porque claro, en una fábrica tiene sus reglas, con lo cual cambia un poco la forma. No es el robot más el humano, es la máquina más el humano, o el humano más la máquina, te diría. Humano en el centro junto con la máquina. Entonces, el desafío es para los directivos no pensar necesariamente como primera opción reducir la fuerza laboral, sino qué más puedo hacer con lo que ya tengo y cómo puedo hacer que mi gente se transforme para hacer mucho más con la estructura que tenemos. Marcelo, hablas mucho sobre soberanía digital. Muchas veces nosotros usamos apps, sitios web, los usamos gratis y en realidad lo que estamos entregando es nuestros datos. ¿Qué es la soberanía digital y qué es importante entender sobre eso? Bueno, tiene un poco relación con lo que hablaba antes. La inteligencia artificial uno lo puede concebir como el auto y los datos son el combustible de ese auto. Creo que uno y sin el otro no tiene mucho sentido. Creo que cuando vos bien decías, no hay modelos gratis. Vos estás entregando algo cada vez que usás un modelo, vos estás entregando tus datos para que ese modelo se entrene y tenga una mejor precisión, para que tenga los ratios de performance mejoren. El hecho de usar datos tuyos, de alguna forma, tú entregas un valor. Bueno, ese valor, como todos los órdenes, tú tenés que tener digamos, la conciencia del valor que tiene y de la criticidad que si cae en manos de competidores u otros actores del negocio, el daño que puede llegar a generar. La soberanía digital justamente trata de eso, ¿no? Trata de que vos seas el dueño de esos datos para que vos decidas cuándo y dónde usarlos. Y para eso es necesario que esos datos de alguna forma estén alojados en Uruguay o que estén alojados en una zona donde la reglamentación permita ese control. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma vos sos dueño de los resultados, pero también del proceso para llegar a esos resultados. Entonces, de ahí la importancia de ser, primero que nada, de ser consciente de ese valor que tienen los datos. Creo que aquí todos somos conscientes de ello. Después de la importancia de tener lugares locales o infraestructura local que permita el almacenado correcto de acuerdo a las leyes y que luego uno defina dónde y por qué usarlos, ¿no? Creo que ese es el concepto fundamental, ¿no? La conciencia del valor y de la importancia, tanto de si se usan como si de alguna forma esos datos no son usados por alguien que yo no lo permito, los resultados que pueden llegar a obtenerse. ¿Y qué acciones se pueden tomar hacia esto? Porque yo pienso cada vez que uso una red social, cada vez que uso internet, si tengo que leer todo lo que está ahí, o sea, no podría usar nada. ¿Qué se hace para poder llegar ahí? Voy más hacia el lado de la industria. Si vos, tus procesos o tus sistemas de gestión generan datos y ese volumen de datos, en vez de almacenarlos localmente, vos los almacenás en alguna nube. Bueno, tener conciencia que ese tenant de esa nube o ese lugar de esa nube no sea accesible por terceros y que además los datos, al pasar fronteras, cumplan con la reglamentación que tienen que tener. Creo que va más hacia el lado, ¿no? No tanto los datos personales, que sí son importantes, pero uno por ahí tiene más control o tiene más conciencia, sino me refiero a los datos de la gestión empresarial, ¿no? Yo qué sé, todos los datos biométricos, todos los datos de
del proceso de negocios, desde la facturación, desde el consumo, desde los pedidos, toda la información relacionada con la industria. Bueno, esa información tiene un valor y ese valor tiene que almacenarse en los lugares adecuados para ello, para no generar, de nuevo, ventajas competitivas a los competidores. Lorena, sos docente. Soy. ¿Cómo cambió desde la llegada de la inteligencia artificial el rol del docente y cómo crees que va a seguir cambiando a medida que cada vez la información está más disponible, todos tenemos acceso? ¿Cuál pasa a ser el rol del docente? Mira, yo creo que una premisa fundamental de docente debe ser, y no voy a decir nada nuevo, generar pensamiento crítico en los estudiantes, más allá de las temáticas que vos estés impartiendo, ¿no? La llegada de la IA, por supuesto, generó una revolución a nivel de la educación. En términos, hoy se veía una línea de tiempo con el impacto. Nosotros como docentes, desde febrero del 2023 en ORT, tenemos talleres para ayornarnos a las nuevas tecnologías y poder mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Ese es un nivel, ¿no? Pero luego en la clase en sí, el vínculo que tengas con el estudiante, y un poco rescato lo que hablaba recién él, cómo vos lo motives, cómo vos le enseñes a discernir lo que es importante de lo que no, poner los pies en la tierra para parar esa mentalidad de scroll constante, ¿no? Que hoy tienen los chicos, y decir, bueno, esto es lo importante, veamos cómo formulamos las preguntas adecuadas, tener claro que la IA es una herramienta, y lo que hablábamos recién de creatividad, ¿no? Que nos abre puertas, que nos da más tiempo para crear. A los científicos también, ¿no? Porque estaba hablando recién de que ese camino desde la idea a la validación y a la conclusión se acelera. ¿Por qué? Porque nos permite optimizar la cantidad de experimentos que hacemos. Ya no tenemos que hacer 20.000. Ahora la IA nos dice, no, hace 200, que con estos 200 vas a llegar a la misma conclusión. Te cambia la perspectiva, ya tenés un elemento más predictivo, más que observacional solamente, ¿no? Todo eso se lo tenés que transmitir a los chicos, pero además tenemos la responsabilidad de transmitirles un uso ético, ¿no? De las herramientas. Y eso es un elemento, creo, muy importante de nuestro lado, que además hay una cuestión generacional, ¿no? que creo que genera una riqueza. Los más veteranos que nos formamos en otras condiciones, podemos rescatar aquellas habilidades, aquellas ventajas de aprender de una manera y tratar de transmitírselas para que no se dejen de lado completamente, ¿no? Rescatar lo positivo de un formato, si se quiere, lo positivo del otro, para catalizar una mejor experiencia para ellos como estudiantes y como futuros profesionales, ¿no? Porque hoy sabemos que ponen un paso en el mercado laboral y ya les están pidiendo el manejo de herramientas de inteligencia artificial. O sea que hay también una responsabilidad institucional en integrar, y eso en NORT se hace muy bien, elementos de inteligencia artificial en todas las áreas. Nosotros en Biotech, por ejemplo, ahora se está proponiendo un nuevo título de bioinformática que integra inherentemente la inteligencia artificial aplicada al análisis y la observación de datos biológicos, que tenemos muchísimos, pero se necesitan herramientas para procesarlos. Víctor, voy a terminar con la última pregunta cortita, porque creo que no tenemos tanto tiempo, pero te escuchaba y contaste que todo el tiempo en tus 19 años en Google sufriste lo que se llama síndrome de impostor, que yo creo que es algo que le pasa a muchísima gente exitosa y que le va bien. ¿Qué entendiste de la confianza en uno mismo? ¿Cómo se trabaja esa confianza o qué nos puedes decir sobre eso? Sí,
Yo ahora estaba ahí reflexionando sobre esta pregunta. Ahora digo, lo que por ahí en Google es normal sentir los empleados, creo que no es un tema solamente mío, es que la cantidad de las cosas que vos tenés que saber y lo que podés saber, hay un gap bastante grande. Bueno, me parece que ahora bastante más gente en la sociedad lo estamos sintiendo, ¿no? Porque todos tenemos que hacer este catch-up con la IA, ¿no? Así que yo te diría que siempre ser consciente de tus habilidades, de tus fortalezas y aceptar que lo que no sabes, no lo sabes y siempre ser muy humilde y poder trabajar con otro. Creo que te lleva necesariamente a colaborar con otros y abrirte abrir el juego, ¿no? Y también las empresas también, justamente romper silos, porque las cosas ya solo es muy difícil hacerlo. Entonces, mismo suponete, ahora un caso que te pasa mucho en programación. Tenés los programadores programando con Claude, va mucho más rápido. Ahora, ¿cómo coordinas a todos? Bueno, hay que colaborar. Ese líder superior de colaboración es esencial. Está inventando algunas herramientas para hacerlo más automático, pero es muy importante, ¿no? Entonces, siempre humildad ante la inmensidad de la oportunidad es un poco lo que yo vi siempre en Google, que había mucho más por hacer de lo que uno podía hacer realmente. Y un poco como decía Jorge, a veces el cuello de botella éramos nosotros, los humanos, para hacer cosas. Bueno, también ser tranquilo y decir, bueno, hoy puedo hacer esto y bueno, la cosa es que vaya avanzando consistentemente en lo que yo quiero hacer y siempre trabajando con otros y muy abierto y también muy abierto a dar feedback y a recibir feedback, ¿no? Porque también te vas a equivocar en el camino. Me encanta. Gracias a los tres, gracias por todo lo que compartieron con nosotros. Creo que todos nos llevamos mucho para aprender y para pensar. Así que gracias por estar acá.